Entonces sí, o sea, esto es básicamente lo que te están diciendo, de que la independencia como tal no fue un cambio así como uno lo piensa. Cuando uno piensa en independencia, uno piensa, uy, por fin somos un país libre, por fin somos una nación libre. Pero no, la verdad es que esa independencia, luego de la independencia seguimos haciendo lo mismo, solamente que con otra gente mandando. Entonces sí, esto pues por ahora tiene pinta de ser la que va ganando la... O sea, si nos seguimos fielmente de lo que nos dicen, pues sí, sería la A. Pero bueno, sigamos leyendo. Dice, las estructuras de la sociedad colonial eran inapropiadas para el nuevo Estado republicano. Hmm. Las estructuras de la sociedad colonial eran inapropiadas para el nuevo Estado republicano. Bueno, pues esto no te lo dicen, o sea, no te dicen de que hayan sido inapropiadas, hmm, pero, o sea, inapropiadas, pero ¿para quién, verdad? Inapropiadas, pues no te lo dicen, pero es algo que se podría deducir un poco, sí. Bueno, esa viene siendo una diferencia entre la A y la B, ¿sí? La A, pues te dice lo mismo que te dice aquí en el texto. O sea, aquí en la A no estamos deduciendo nada, ¿verdad? Ahí no estamos deduciendo nada con la... Solamente estamos afirmando lo que ya nos dijeron. Pero pues deducir un poco más, pues sí se podría deducir que las prácticas coloniales eran inapropiadas. Ok, se podría decir eso. Pero lo que no me cuadra es esto del nuevo Estado republicano. Eh, eso sí lo tengo como que en duda. Si era Estado republicano. Pero bueno, dejémoslo ahí. Dice ahora, la C. ¿Las reformas en el Estado eran necesarias para optimizar su funcionamiento? No, no. Porque el Estado funcionaba, ¿sí? El Estado funcionaba. Lo que pasó fue que habían algunas cosas como el manejo de los esclavos, de que se les seguía tratando muy mal, ese tipo de prácticas, pues, no eran bien vistas por varias personas, ¿sí? Simón Bolívar, pues, quería solamente el poder, pero había gente que quería como cambiar eso. Entonces, no era para que funcionara, ¿sí? Dice el Estado se convirtió en una estructura más eficaz a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Mm, pues eso no es algo que podamos afirmar, ¿verdad? Si se volvió más eficaz o no. Ok. Entonces, bueno, piensen un momento porque ya vuelvo, ¿vale? Me están buscando. Vuelvo en un minuto. Piénsenselo ustedes en base a lo que les dije y a lo que les dice el mismo texto, ¿sí? Entonces, y me cuentan cuál es. Ok, listo. Ya que había llegado las salchipapas que hoy es 25, nadie tiene ganas de cocinar y pues sí, ahí pedí salchipapa. Bueno, ustedes saben cuál es. Ok,
Voy a ver cuál marca la gente, ¿sí? Me parece interesante ese dato. ¿Cuál marca la gente en esta pregunta? Porque está interesante, ¿sí? Está bastante buena esta pregunta. Voy a ver qué es lo que la gente marca. A ver. En la 108. Ok. Sí, sí. La mayoría marca la B y sí. Una persona marcó la A y dos personas marcaron la C. Pero sí, yo estoy de acuerdo con que es la B porque tiene que ver con lo que te preguntan, ¿vale? Te preguntan es, ¿qué se puede deducir? ¿Sí? Deducir tiene que ver con que es una idea que se puede sacar, o sea, que va como que afín o tiene que ver con eso. ¿Listo? Es una idea que se puede sacar de ahí, aunque no te lo digan, es algo que tú puedes decir, ¿ok? Esa es la diferencia entre deducir y simplemente analizar como en lectura crítica, ¿vale? En lectura crítica a veces simplemente hay que decir lo mismo que te diga el texto, pero cuando te piden deducir, te están pidiendo que hagas un poquito más de trabajo, ¿sí? Como que pienses un poquito más, que vayas más allá. Esa es la diferencia entre deducir y simplemente como, según el texto anterior, te concluye que esa es la diferencia. Entonces, pues sí, la A simplemente te confirma lo mismo que te dijeron. Cuando tú te piden deducir, tú no repites lo mismo que que ya te han dicho. ¿Listo? Esa es la diferencia. Deducir no es lo mismo que repetir, ¿vale? Y claro, entonces sí, la B sería eran inapropiadas, claro, como ahí te dan los ejemplos, ¿sí? Como el monopolio sobre el tabaco y los resguardos. O sea, esas eran prácticas que a la gente no les gustaba, ¿sí? A la gente que realmente quería un cambio no les gustaba que se siguieran teniendo esclavos así en pésimas condiciones, que se les siguiera tratando como animales. Entonces hubo gente que quería cambiar eso, ¿sí? Que la independencia no simple fuera como un simple cambio de poder y ya. ¿Hace cuánto empezó? ¿Hace cuánto Entonces, empezó? ok. Entonces sí, eso es, ¿ok? Por eso es que al principio me parecía, pero ya saben, siempre querer absolutamente todo, ¿ok? Esa es una buena enseñanza de esta pregunta. Fíjense que yo apenas leí la A, yo dije, uy, esta tiene pinta, pero pues sí, me parece rara porque piden deducir y pues deducir no es repetir, entonces. Absolutamente siempre lean todo, ¿ok? Por nada del mundo vayan a cometer ese error de decir, uy, es la A, ya, ya, apaga y vámonos. Dame mi 500, dame mi beca. Pues no, ok, no cometan ese error por nada del mundo. Siempre lean todo, ok. Pero claro, si es normal que les pase lo que les pasó aquí, como que ustedes leen la A, la analizan y no saben si descartarla o afirmarla ya como tal, como correcta. Eso sí es un poco normal, ¿sí? Como que la dejo ahí como que en veremos, ¿vale? Como que en veremos. Porque sí, fíjense, es fácil, sí tiene que ver con lo que dice, pero no tiene que ver con lo que te preguntan. Entonces hay que tener esas dos cosas muy en cuenta. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. Vale. Por cierto, ya que llegaron, ya que me llegaron unas salchipapas, eso me hizo recordar que el día de los Mitch Awards voy a dar salchipapas, ¿ok? A los premios, entonces. Voy a dar salchipapas y también voy a regalar Parade intensivo, ¿sí? Por ejemplo, premio al... Quiero salchipapa, dice. Sí, por ejemplo, premio al estudiante invisible, ese que nunca habla, ese que nadie conoce, ese que nunca dice ni mu. Bueno, le voy a dar una salchipapa. Cosas así.
Entonces, bueno. Ustedes ya saben, los que ganen tienen que dar un discurso y prender cámara, ¿vale? Para conocernos. Y así se reclaman su premio. Y sí, también voy a regalar tarifas intensivos, ¿sí? Porque aquí, para que en los siguientes meses no paguen nada. Porque claro, este es un trabajo bastante grande, es un trabajo muy, muy grande. Si ustedes trabajaron bastante, yo trabajé como que casi que el doble. Pero pues sí, a mí me gusta regalar a la gente que se lo merece. Entonces, ya saben, no se lo pierdan. A lo mejor se ganan algo. Ok. Perfecto. Buena pregunta. Interesante, ¿verdad? Sí, el montón de cosas que se aprenden. Entonces, y otro consejo. Intenten aplicar esto de pensamiento rizomático a todo, ¿vale? A prácticamente todo lo que hagan. Y verán que se van a volver unos estudiantes excepcionales, ¿sí? No estos estudiantes que al final tienen el mismo título que todo el mundo, ¿sí? Y pues, al final, ¿cómo te destacas, sí? Al final, ¿cómo logras decirle a una empresa por qué te tienen que seleccionar a ti y no a otro que tiene, no sé, un título de otra universidad mejor o más cara o algo así? O alguien que tiene exactamente el mismo título, ¿cómo le dices a una empresa que te contrata a ti y no a él? Le juro que soy mejor que él. Sí, pues si acaso fuera con una sola persona, pero son con mucha más gente entonces. Si quieren destacarse en algo, si quieren innovar, les aconsejo demasiado que empiecen a leer más sobre esto, sobre pensamiento rizomático, ¿sí? Que también lo pueden encontrar como pensamiento sistémico, ¿sí? Pensamiento sistemático, ¿vale? Sistemático, que también tiene que ver con pensamiento holístico, ¿vale? Un montón de cosas, ¿vale? Y le estoy dando ideas, ideas para su futuro, ¿sí? Pensamiento rizomático, pensamiento sistemático y pensamiento holístico. Lean sobre eso, obviamente, si les interesa y verán que está muy, pero muy relacionado con este de la creatividad. Demasiado. De ese sí había escuchado, ¿de cuál? Del sistemático. Sí, claro, es que cada vez está ganando mucha más relevancia, ¿sí? Y bueno, lo interesante es, obviamente, leer sobre esto y encontrar cómo aplicarlo. Por ejemplo, en mi campo de estudio, que es la ingeniería civil, que es lo que yo estudio, yo estoy intentando, a mí me gustan mucho estos temas para poder aplicarlos en sostenibilidad, ¿sí? Para resolver problemas de sostenibilidad. Entonces, son problemas muy, pero muy complejos en donde se requiere más que conocimiento, ¿sí? Se requiere algo más que solamente conocimiento y es justamente esto, la creatividad, ¿vale? Es justamente eso, la creatividad. Eso que va más allá del conocimiento. Entonces, bueno, ahí les dejo esas ideas. Bien. Mi papá dijo que mi mamá le tenía. O sea, como que. Uy, bueno, ahí están. Ya desactivé el micrófono, sí, para antes de que se escuchen los chismes. Bien. Eso siempre me divertía con los estudiantes anteriores. A veces había gente que dejaba el micrófono abierto, el micrófono em, encendido y se escuchaban unas conversaciones increíbles. ¿Quién estaba haciendo pacto así? Sonaba como la hermanita de Isabela, ¿verdad? Nos habías dicho que tenías una hermanita que te daba galletas. Parece que es ella. Pero bueno, ahí. Cuando a ustedes se les olvida desactivar el micrófono, yo los desactivo. Ok. Ah, no era ella, ok. Muy bien. Revisemos otras preguntas. Em, veamos esta, por ejemplo.
Estas sociales de la primera sesión, fíjate que hay 2 preguntas en donde una sola persona marcó bien, entonces vamos a revisarla, a ver cuál es el problema. A ver, veamos la 121, solamente una persona marcó bien. Bueno, entre comillas, toca revisar que sí sea la correcta. Entonces veamos. Veamos la 121. A ver. A ver si es realmente complicada o ustedes tenían razón. Bien. A ver. Ah, ok, ya. Apenas vi, no lo había leído, pero apenas leí líderes estudiantiles, ya esto tiene que ver con la séptima papeleta, sí. Ya. Como les decía, estas preguntas de historia parecen que son muy complicadas, pero se vuelven tan repetitivas que se vuelven muy, pero muy intuitivas, ¿sí? Se vuelven muy, pero muy predecibles. Entonces, sí, ya yo apenas leí líderes estudiantiles, apenas vi marcha de los universitarios, ya esto es séptima papeleta, ¿sí? Que fue el movimiento con el cual querían cambiar la constitución, ¿sí? Fue uno de los movimientos más importantes para que Colombia se volviera un estado social de derecho. Pero bueno, veamos si tiene que ver con eso y si no, pues vemos de qué trata. Pero sí, como les dije, se vuelve muy predecible de lo repetitivo que se vuelve la historia. Porque como les dije, la historia en Colombia se cuenta de una forma muy, pero muy lineal, ¿sí? Por eso es que se vuelve tan repetitiva y tan predecible y tan fácil, entre comillas, relativamente sencilla, ¿sí? Cuando te preguntan sobre ella, porque es lo mismo de siempre. No tiene muchos cambios. No te preguntan por las conexiones, no te preguntan por, mm, por otros sucesos que de pronto no son tomados en cuenta, pero tuvieron demasiada relevancia. No te preguntan sobre eso, por eso es que se vuelve muy fácil, ¿sí? Una vez ya lo he estudiado, se vuelve muy, pero muy repetitivo. Entonces, bueno, dice, el siguiente es un fragmento en el que líderes estudiantiles explican por qué se dio la marcha del silencio, ¿sí? La marcha del silencio, esa fue la marcha de la séptima papeleta. Y se le llama marcha del silencio porque sí, literalmente fue una marcha pacífica donde la gente marchaba en silencio, ¿sí? Por eso se le llamó así, literalmente. La gente fue a protestar en silencio. Bien. Entonces, bueno, dice. O bueno, quiero confirmar, sí. Marcha del silencio. Antes de que les esté diciendo algo que no es. Sí, a ver si fue por eso o fue por otra cosa. Dice, también conocida como la marcha silenciosa, fue una manifestación política. ¿Qué fue la marcha? Marcha Ciudad de México el viernes. Ok. Marcha del silencio, Uruguay. Ok. Protesta política, movimiento de la Ciudad de México. Ok, fíjense que hay varias. Hay una en Uruguay, hay otra en México, eso sí no lo sabía. Va a haber la de Colombia. Interpretada por los miembros de la oposición política con una provocación. De esa manera se salvetó el recelo contra Gaitán. Ok, bueno, es un poco de historia. No lo vamos a leer en detalle, ok. No lo vamos a leer en detalle porque la verdad es que el IFES, para el IFES no es necesario, ok. Sinceramente, para el IFES no es necesario leer ese tipo de cosas como que en detalle, porque pues sí, queramos o no, el IFES es una prueba de lectura, es una prueba de lectura, entonces. Ahí es que tener son algunas ideas. Lo que yo les digo, cuando hay preguntas así de historia, siempre yo me enfoco son en los detalles, detalles muy, pero muy específicos y algunos muy generales. Pero fíjense que yo jamás les doy una cátedra de historia, yo jamás les he dado como que una clase enterita de un solo tema porque para el IFES no me parece importante. El IFES pregunta por otro tipo de habilidades.
Porque fíjense, si nos ponemos a leer sobre esto, vamos a encontrar bastantes cosas, ¿sí? Y de eso que nos vamos a encontrar, muy pocas cosas nos van a servir para el ITFES. Entonces, por eso que es muy importante como saber qué es importante y saber qué no, saber qué es lo que te va a servir y saber qué es lo que no te va a servir. Entonces, entonces sí, por eso que yo no recomiendo ponernos a estudiar como en detalle este tipo de temas. A menos de que sea estrictamente necesario. Cuando sea estrictamente necesario, pues yo les diré, pero la mayoría de casos no. Entonces dice, la marcha se hizo debido a la necesidad de demostrar que los universitarios no somos completamente apáticos frente a todo lo que sucede en el país. Se presentó la necesidad de hacer la marcha no solamente, y eso sí lo quiero dejar muy claro, por la muerte del doctor Luis Carlos Galán, que tanto nos dolió a los jóvenes y a todos los colombianos, sino también por mucha otra gente, campesinos, soldados y cualquier otro ciudadano colombiano que se ha visto afectado por la violencia. Además, se planteó la necesidad de esta marcha cuando muere el magistrado Valencia y el coronel de la Policía Metropolitana de Medellín. Ok. Entonces, fíjense, por eso es que yo no recomiendo leer muchas cosas en internet. O sea, para el ITFES. Hay que saber usarlo porque fíjate que acá te dicen, bueno, te dicen que fue en México. Por acá te dicen Colombia, dice que se exacerbó el recelo contra Gaitán. ¿Sí? Entonces, fíjate que, pero acá el ITFES te dice que fue para protestar con, con Luis Carlos Galán, que se parece, mucha gente lo confunde, Luis Carlos Galán con Gaitán, pero fíjense que no va por ahí. Entonces sí, cuando vayan a estudiar para el IFES, mi consejo es que usen internet para cosas muy, pero muy específicas, ¿ok? No para temas generales como ¿qué fue la marcha del silencio? Yo no lo recomiendo, ¿vale? Por ejemplo, ¿quién fue Luis Carlos Galán? Eso sí es algo específico, eso sí vale la pena consultarlo en internet, ¿sí? Pero temas generales, yo no lo aconsejaría, ¿listo? No son lo mismo, no. Entonces sí, claro. Claro, se confunde mucho porque ambos murieron de la misma forma, ¿sí? Se iban a lanzar a la presidencia, la gente les tenía cariño y los mataron, ¿sí? En público, ¿sí? O sea, eso es lo que mucha gente lo ve como un déjà vu ahí bastante raro. Pero pues sí, Luis Carlos Galán fue totalmente diferente. Un tema muy diferente, en contextos totalmente diferentes. Entonces, bueno, para la que no se les olvide, Luis Carlos Galán, Galán, relaciónenlo con el periodo de la violencia, ¿sí? Del narcotráfico, ¿vale? ¿Sí? Esta época de Pablo Escobar, el narcotráfico, la violencia, ¿sí? Ellos fueron los que asesinaron a Galán, ¿ok? A Gaitán, relaciónenlo con el Bogotazo. Esas son como las cosas más importantes que yo les diría, ¿sí? Galán, pues, época para que se ubiquen, ¿listo? Cuando les pregunten por Galán, ya ustedes se ubican es en el periodo de los narcotraficantes, de Pablo Escobar, ¿sí? Y cuando les hablen de Gaitán, ustedes se ubican es en el Bogotazo, eso fue hace mucho, mucho rato. Entonces son dos cosas diferentes. Bien. Entonces, bueno, dice la pregunta. Puede afirmarse que este fragmento describe el contexto político de finales de la década de 1980 porque en este periodo. Ah, ok, fíjense, justamente lo que les decía. Ya saben, Galán se relaciona con el narcotráfico, entonces la respuesta debe ir por ahí, ¿sí? La respuesta tiene que ir más o menos por ahí. Entonces dice, a ver, la mayoría marcó la D, veamos si eso tiene, dice.
El asesinato de un líder político desencadenó disputas entre liberales y conservadores y protestas en diferentes regiones. Fíjate, los que marcaron la D fue porque están hablando de Gaitán. ¿Sí ven por qué es importante esta diferencia? La mayoría marcó la D, pero fue porque confundieron a Galán con Gaitán. ¿Sí? Fíjense, si ven por qué es importante. Yo no había leído las opciones, no sabía esta pregunta. No la había leído antes, pero pues ya yo siempre intento recordar estas cosas para ubicarme, ¿sí? Para ubicarme. Bueno, no marqué la de vamos por buen camino, sí. Entonces ya saben. Y el Bogotazo sí fue pues la lucha entre liberales y conservadores, ¿sí? Porque los liberales decían que lo mataron los conservadores y los conservadores decían que lo mataron los liberales, entonces hubo una disputa ahí muy, pero muy fuerte, ¿vale? Entonces, pero eso es Gaitán, ¿vale? Jorge Eliezer Gaitán. Pero Galán es otro contexto, ¿sí? Entonces, bueno, dice, dice la sociedad civil se organizó para enfrentar la crisis humanitaria generada por las disputas entre actores políticos. No, no. Diferentes actores políticos, no, ¿vale? O sea, aquí no era una disputa entre los mismos actores políticos, como no era una disputa entre el presidente con otra gente del mismo estado, o no era una disputa entre conservadores y liberales. ¿Sí? Esos son actores políticos. Entonces, no, aquí no era la crisis no era sobre los actores políticos. La crisis era sobre que en esta época de Galán había mucha violencia por culpa del narcotráfico, ¿vale? Los narcotraficantes habían tenido demasiado poder, ¿sí? Demasiado poder. Entonces, era un gran problema por eso. Dice la B, ¿la violencia entre grupos políticos afectó a los estudiantes? No, no era entre grupos políticos, ¿sí? No era entre grupos políticos, como les digo. Las peleas entre conservadores y liberales era más por el tiempo de Gaitán, ¿sí? Por el tiempo de Gaitán. Ya por este lado de Galán, lo que habían era narcotráfico, o sea, grupos violentos. Por eso es que la C es la correcta, ¿vale? Solo una persona marcó bien. Entonces, si ven lo importante que es tener no hay que saberse todo, ¿vale? No hay que te pones a leer sobre la marcha de los 1000 días y te aparece un montón de información que no te va a servir de nada. Lo que sí hay que tener claro son como que estas ideas para uno ubicarse y no pegarse esas confundidas tan grandes. ¿Sí? Ahí es que tener son solamente esas ideas que te permitan ubicarte en la historia. Entonces, claro, por eso es la C. La sociedad reacciona ante las acciones de grupos violentos. ¿Sí? Ahí está, los narcotraficantes. No te ponen narcotraficante, no te colocan Pablo Escobar porque sería muy fácil, ¿verdad? Por eso te lo cambian un poquito para que sea más difícil. Que querían atacar la estabilidad de las instituciones. Sí, ¿vale? De hecho, ustedes han visto la película esta de Pablo Escobar de Netflix. ¿Quiénes se la han visto? Yo estaba en el colegio cuando salió. Sí, yo estaba más o menos de su edad cuando salió en televisión. No la de Narcos, sí, no la de Narcos, esa reciente, no la de Pablo Escobar. Isabela, ok. Entonces sí, hay una parte en la novela donde Pablo Escobar lo que hace es, cuando se siente muy presionado por el Estado, porque lo van a extraditar y todo eso, cuando se sienten muy, pero muy presionados, lo que hace fue que dice, le voy a dar eh, $5000 al ciudadano que mate a un policía y 10,000 si es un policía de élite. Entonces, claro, fíjense que fueron tiempos bastante difíciles, ¿sí? Tiempos muy, pero muy difíciles. Entonces, fíjate, por eso es que aquí dice que el coronel de la policía, ¿sí? Porque sí, los narcotraficantes básicamente pagaban para que eso sucediera y así desestabilizar el Estado.
En las comunas, sí. Exactamente. Fíjate, en Medellín. Sí. Entonces sí, fíjense, es bastante interesante. Yo tampoco me la vi, no me parecía muy interesante. Yo estaba en otro cuento, pero sí alcancé a verme algún que otro capítulo, sí. Y me acuerdo, me acuerdo de los capítulos. Pero sí, no, tampoco me pareció. Yo estaba en otro cuento, pero sí es una buena serie porque te dicen cómo realmente pasaron las cosas, sí, es pero muy cruda, como te dicen literalmente lo que hacían. Sí, el montón de gente que asesinaron y del montón de estrategias, el montón de maldades que se hicieron. Entonces sí, es bastante cruda y realista. Entonces, bueno, por eso es la C, totalmente. Aquí sí se equivocaron ustedes, ¿vale? Pero ya saben, no se les olvide esto. ¿Sí? Galán, narcotráfico, Gaitán, Bogotazo. Y ahí sí entra la lucha entre liberales y conservadores. Muy bien, perfecto. Veamos otra pregunta. Ok, la 109. 109 también una persona marcó. Ok, veamos. Mm, Veamos qué pasó ahí. De la segunda sesión. Dice, también de historia. Sí, también de historia. Dice, a finales del siglo XVIII se implementaron las reformas borbónicas. Uy, eso, eso jamás se enseña en los colegios. ¿Usted les ha enseñado algo de eso de las reformas borbónicas? A mí jamás me enseñaron eso. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a ver si entendemos esta pregunta. Se implementaron las reformas borbónicas en la colonia hispánica que contenían un aumento de los impuestos, lo cual ocasionó importantes levantamientos populares en varias regiones. Dentro de los movimientos de mayor repercusión se destaca el de los comuneros, 1981, en la Nueva Granada. Ok. El cual también se unieron ricos hacendados y comerciantes, cuyo interés era presionar la participación de los criollos en el gobierno colonial. Y finalmente, y luego de una marcha hacia Santa Fe, los comuneros firman las capitulaciones que más tarde serían declaradas nulas. Ok. Fíjense, vale, eso no me lo enseñaron, pero lo que sí recuerdo es que el florero de Llorente simplemente fue un detonante, ¿vale? En la independencia de la Nueva Granada, de Colombia, el florero de Llorente simplemente fue como que la gota que rebasó el vaso. Porque en realidad ya habían otras cosas, habían otros antecedentes que a los criollos como que estaban inconformes, ¿sí? Como que ya estaban hartos de los españoles y este viene siendo un gran ejemplo de eso, ¿sí? De que les aumentaron los impuestos. Entonces, la gente criolla que tenía bastante poder económico, pero no tenían poder político simplemente por ser criollos, estaban pues bastante inconformes, ¿sí? Ese era el problema. El problema era de que por más plata que tú tuvieras, simplemente por el hecho de nacer en América, ya eso te quitaba un montón de beneficios, como tener poder político, ¿sí? Como ser dirigente político, solamente por ser criollo. Y al contrario, así no tuvieras mucho poder económico, pero si naciste en España, si venías de España, pues eso te daba un montón de beneficios también, ¿sí? Solamente, simplemente por el hecho de ser español. Entonces eso tenía a la gente como que inconforme, como que no era justo, ¿verdad? Entonces sí. Y bueno, entonces dice, hicieron esa marcha, firmaron las capitulaciones, como que firmaron el contrato. Capitulaciones es como si un contrato, ¿vale? Como el acuerdo. Pero al final dijeron que serían nulas, no se las aceptaron.
Entonces, bueno, este levantamiento evidenció, dice la A, que no era propicio introducir las reformas borbónicas en la Nueva Granada. Que no era propicio introducir las reformas. Pues, pues sí, no era propicio. No era propicio, pero fíjense que al final lo hicieron, ¿sí? Al final lo hicieron, ¿sí? Como que a ellos realmente no les importaba si era propicio o no, porque al final ellos hicieron lo que querían. Entonces, si era propicio o no, ese como que no es el tema principal, ¿verdad? Ese como que no es el tema principal porque, pues sí, los españoles hacían lo que ellos quisieran con sus colonias. Entonces, no creo que eso haya sido como la evidencia. Dice la B, que la intención de los comuneros no era emanciparse del poder central del rey. Puede ser. No lo voy a, no lo voy a marcar, pero pues sí, podría ser en el sentido de que ellos lo que hicieron fue marchar, ¿sí? Fíjate, los hacendados y los comerciantes, la gente que tenía plata quería cambiar eso, pero pues no querían emanciparse. Emanciparse es ser independientes, ¿vale? Como que cuando eso pasó, no tenían la intención de echar a los españoles. Estaban inconformes, pero todavía no tenían como la intención de echarlos. Sí, puede ser, ¿vale? Puede ser. Sí, puede ser. Porque como les decía, esta gente ya tiene plata, ¿vale? Fíjate que hacen mucho énfasis en que eran ricos hacendados y comerciantes. Era gente que tenía plata. Entonces, esa gente lo que no quería era pagar impuestos. ¿Sí? Esa gente vivía bien, solamente que estaba inconforme con los impuestos. Pero pues sí, ellos no querían como que emanciparse, simplemente querían era que no les cobraron tantos impuestos. Puede ser, ¿sí? Eso puede ser. Entonces, bueno, dice la C, la fuerza que podría llegar a desarrollar los movimientos insurgentes. No, porque estos no eran movimientos insurgentes, ¿sí? Un movimiento insurgente es que tú te hagas un grupo y le pongas nombres, por ejemplo, somos los bellistas y vamos a derrocar al presidente. Pues no, no son grupos insurgentes. Sí, esto simplemente era gente con plata que lo que hizo fue marchar, querían llegar a un acuerdo y al final pues no se les dio. Pero sí, movimientos insurgentes, no, no tiene que ver, ¿ok? Luego dice, D. Ay, por cierto, tampoco puede ser la C porque al final se les anularon. O sea que esos movimientos la verdad no tenían tanto poder como creían ellos, ¿sí? Ahí dice que firmaron las capitulaciones, pero al final se las anularon, o sea que no hicieron nada. Así que poder como tal, como poder para presionar al Estado, a los españoles, pues no tenían ese poder. Entonces, bueno, dice la D, que el poder del monarca no estaba bien representado en sus colonias. Hmm, no, ¿vale? Pues no, porque primero que todo, porque aquí no nos dicen nada sobre el monarca, ¿vale? Aquí no sabemos, no tenemos ni idea de qué era lo que realmente quería el rey, ¿sí? Monarca es el rey. Entonces, no, aquí realmente no tenemos ni idea de qué era lo que quería el rey. Entonces, no podríamos decir que está bien o mal representado. Entonces, por aquí, fíjese, la D lo que está haciendo es que se sale mucho, ¿vale? Se sale mucho del contexto que nos están dando, ¿sí? Aquí esto no se trata de representación. Aquí simplemente se trata de que subieron los impuestos y los comuneros, esta gente, pues
se organizó para marchar y protestar, pero hasta ahí. O sea, eso fue lo que pasó, ya, más nada. Eso es lo que te están diciendo. Estaban inconformes, marcharon y ya, no hicieron más nada. Entonces, claro, sí. Por eso es que la B es la que más suena. Sí, sí, por eso es que la B, la 109, sí. La mayoría marcó la A, pero, mm, pero pues sí, decir que no era propicio introducir reformas borbónicas en la Nueva Granada. Mm, ¿Qué opinan ustedes, chicos? Mm, Pues sí, yo diría que es la B, pero, pero sí hay algo raro, ¿vale? Que no era propicio, este levantamiento evidenció que no era propicio introducir reformas borbónicas en la Nueva Granada. Pues no, no me suena. Sí. Ese es un argumento muy, pero muy chafo. Es el peor argumento que yo les he dado de que no, no me suena. Pero pues sí, ¿vale? Mm, que no era propicio. Que no es propicio tiene que ver como que no era adecuado subir los impuestos, ¿verdad? Pero yo pensaría que si era la A, si ese movimiento hubiera terminado en algo, ¿sí? Por eso es que, por eso es que no marcaría la A, ¿sí? Me parece que es, pero por eso es que no la marcaría. Porque al final dijeron que se les anuló, o sea que básicamente no hicieron nada, ¿sí? Entonces decir si era propicio o no, no me parece que sea el tema principal de aquí. Por eso es que no me suena, ¿vale? Fíjense, yo les digo que no me suena, pero aún así tengo un argumento, ¿sí? Tengo ahí mi argumento. Pero sí, por ejemplo, si esa marcha hubiera terminado en algo como que lograron bajar los impuestos, sí marcaría la A, ¿ok? Sí marcaría la A. Si dijera que no fue propicio porque se organizaron y lograron tumbar esa reforma. Eso quiere decir que no era propicio, ¿sí? Porque la gente se organizó y la gente supo pelear por sus derechos. Entonces ahí sí no sería propicio. Pero fíjense que al final no lograron nada, ¿sí? Al final se les anuló eso. Fueron declaradas nulas. Entonces, por eso que sí, por eso que la B me parece mejor. No tenían los comuneros no tenían la intención de emanciparse del poder central del rey. ¿Sabes por qué? Porque no hicieron nada. No hicieron nada. No hicieron nada al respecto. No lograron nada, mejor dicho. No lograron hacer nada al respecto. Entonces, bueno, ahí está un argumento, pues. Una pregunta interesante. Bien. Perfecto. Y bueno, también les quería preguntar, ¿lograron sacar alguna pregunta que quieren que revise? ¿Se encontraron con alguna pregunta difícil para ustedes? Bueno, si no, pues no hay problema. Yo sigo revisando las que están aquí, pero sí. Sí, esta. Ok, bueno. Dice muchas. Ok, dale, dime cuál. Y la vamos revisando. Sí, porque estas son en las que todo el mundo falló, ¿ok? Yo le estoy mostrando en donde todo el mundo falla, pero siempre es bueno saber como que en las que fallaron ustedes puntualmente, las que falló cada quien, entonces es diferente. Ok, bien, ok. Bueno, mientras tanto les voy diciendo que cuando les vaya mal en un K, no se sientan mal, ¿ok? Porque estos son simulacros de alta dificultad. ¿Listo? O sea, cuando yo les diga, vamos a hacer K1, o vamos a hacer el K2, o vamos a hacer el K3, o el K4, o el K5, son simulacros que tienen alto nivel, ¿ok? Tras de que tienen 170 preguntas por sesión, o sea, tras de que es una locura de preguntas,
son preguntas difíciles, entonces. No se sientan mal, ¿ok? Se les va mal en estos simulacros. ¿Sí? Siempre recuerden que no es lo mismo sacar un 100 en un simulacro de estos a sacar un 100 en un simulacro normal, ¿sí? De pruebas ITFES. Es totalmente diferente. Entonces no se van a sentir mal si les va mal en algún K que hagan conmigo. ¿Sí? Este es el K6 y pues hay otros. Hay otros más difíciles que el K que este, ¿ok? Entonces, nunca se le olvide eso. Son simulacros que hay que tenerles mucho respeto. Bien, 112 de la segunda sesión. Ok. O sea, son simulacros muy difíciles. Lo único que hay que hacer es hacerlos y revisar. ¿Sí? Eso es lo único que hay que hacer. Hacerlos y revisar. Para que cuando vayas a hacer los simulacros que son ITFES, los sientas como que son muy fáciles. ¿Sí? Los sientas como un relajo porque estás acostumbrado a hacer simulacros que son el mismo infierno. ¿Sí? Sí, el K3 es infernal. Yo cuando hice el K3 saqué como 230 cuando hice el K3. Pero sí, yo no me puse triste, yo no me puse mal, simplemente seguí estudiando y ya. Entonces, les doy ese consejo. Bien. Dice, debido a las constantes guerras y al medio geográfico, la civilización mesopotámica, ok, Mesopotamia, interesante, desarrolló una mentalidad aguerrida y práctica, pero también pesimista. Uy. Su religión se fundamentó en el temor a los dioses y aunque enseñaba que el alma era inmortal, suponía que la otra vida era un lugar sombrío y no de felicidad. De ahí el siguiente poema. Ok, en el colegio sí enseñan Mesopotamia, pero no tan a fondo como aquí, ¿sí? No tan a fondo como la forma en que pensaban, eso sí nunca me lo enseñaron. Pero bueno, veamos lo que dice. La vida que tanto anhelas no la encontrarás porque cuando los dioses crearon a los hombres, decretaron la muerte de la humanidad y se reservaron la vida para sí mismos. Ok, vale. Sí, básicamente te están diciendo de que no, ni te preocupes por el paraíso porque todos nos vamos a ir para el infierno. Los únicos que están en el paraíso son los dioses. Básicamente esa era la mentalidad de ellos. Sí, como que no, ni te pongas a pensar en que vas para el paraíso. Todos nos vamos para el infierno. Bueno, dice. Interesante, no sabía eso de esa civilización. Entonces dice, de estas creencias religiosas de los mesopotámicos podríamos deducir que, dice, este pueblo prefería pegarse a una vida material y práctica, pese al pesimismo religioso. Hmm, vale. Aguerrida y práctica. Mm, Pese a su pesimismo religioso. Puede ser, vale. Me salió bien, pero como 40 años respondiendo. Ok. Preferiría pegarse una vida material y práctica. Bueno, no lo dice mucho de la vida material, pero, pero sí, ¿vale? Pero sí puede ser, ¿ok? Puede ser. Dice dos, no tenían esperanzas a una vida mejor más allá de la muerte. Esta sí, totalmente, ¿verdad? No tienen esperanzas a una vida mejor, eso sí, totalmente. Dice la 3. Sus dioses solo llevaban sus necesidades espirituales más allá de la muerte. Solo llenaban sus necesidades espirituales más allá de la... No, no, ahí no te hablan mucho de eso, ¿vale? Solamente te dicen de que al paraíso solamente van los dioses, ¿sí? Esto creo que no, la 3. Dice la 4. Sus ritos estuvieron encaminados a encontrar la reconciliación con los dioses.
Mm, no, pues no, ¿sí? Porque les temían, ¿verdad? Les temían. Entonces, no se dedicaban como que no se encaminaban a conciliarse con ellos, simplemente decían, bueno, disfruta, o sea, ya viéndolo de esta forma sería, no te preocupes por la muerte, preocúpate por vivir lo que vas a vivir ahora que puedes, porque cuando mueras, los dioses te van a tratar muy mal, ¿sí? Básicamente eso es lo que se puede entender, ¿verdad? Eso es lo que yo entiendo, ¿sí? Todas las preguntas de este tipo son, ¿podríamos deducir qué? Y ponen números y cuentan y me cuestan aunque sean re fáciles. Sí, vale. Voy a ver cuáles marca la mayoría aquí. 112. La mayoría marca la B. Ok. La B es la 2 y la 3. Sus dioses solo, no, pero como les decía, ¿vale? Solo llenaban sus necesidades espirituales más allá de la muerte, no. Sí, eso es algo que no te lo dicen, ¿vale? Eso es algo que simplemente no te lo dicen, tú no lo puedes deducir, ¿sí? No lo puedes deducir porque no te dan ninguna pista de que los dioses llenaban sus necesidades más allá de la muerte, ¿sí? Más allá de la muerte. No sabemos nada de eso, no te lo dicen. Entonces no es algo que puedas deducir. Simplemente te dicen de que ellos les tenían miedo a la muerte, ¿sí? Porque pensaban que la otra vida era un lugar sombrío y no de felicidad, ¿sí? Entonces, algo que sí se puede deducir era que preferían, pues, apegarse a la vida material, como diciendo, bueno, disfruta lo material ahora, porque cuando mueras no vas a tener felicidad, no vas a encontrar la vida que anhelas. Entonces, la A sí es algo que se puede deducir, ¿sí? No te lo dicen, como te digo, no te lo dicen, pero sí es algo que se puede deducir, ¿sí? Como que, bueno, seamos felices ahora que podemos, porque cuando muramos, no nos van a tratar bien los dioses. Entonces, sí, estoy de acuerdo en que es la uno y la 2. ¿Sí? Muy bien, está interesante la pregunta. Sí, estas preguntas las he visto varias veces, pero como te digo, lo que hace el K6 es ponerte el mismo estilo de pregunta, pero con una dificultad más elevada. Por eso es que el K6 es muy, pero muy, muy bueno para aprender, para ser bueno en el ITFES. Porque te colocan el mismo estilo, pero a una dificultad más elevada. Entonces, si tú entiendes el K6, cuando vayas al ITFES lo vas a entender todo porque es más fácil. Entonces, sí. Si entiendes esto, entenderás todo el ITFES. Este K6 hizo sufrir todo lo que en mi vida no había sufrido. Sí. Sí, yo también lo sufrí, sí. De hecho, cuando yo lo hice, hubo gente que no aguantó, ¿sí? Había gente que no aguantaba esto, había gente que decía, uy, no, yo no aguanto, yo tengo sueño, me voy. Pero yo sí me quedaba como desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde haciendo estos simulacros de Abel Mendoza. Sí, yo sí me quedaba hasta que no pudiera más, hasta que me dijeran que ya el tiempo se acabó. Y a veces no lo lograba, ¿sí? La mayoría de veces no lograba terminarlos a tiempo. Me tocaba marcar a lo loco. Y ahí fue donde me di cuenta de que hay que aprender a manejar el tiempo. Entonces sí, yo también sufrí, sí, lo sufrí demasiado. Bien. Esto a la hora de rendirme, sí. Sí, yo por eso es que les decía, la única forma de mejorar esa resistencia es haciendo esto, ¿vale? Es la única forma de que cuando vayas a la prueba real, no la sientas pesada, o sea, no sientas como que tienes la mente o el cuerpo cansado. La única forma de que eso no te pase es haciendo esto, haciendo estos simulacros largos y exigentes, ¿sí?
Entonces, bueno, esto lo vamos a hacer por lo menos una vez al mes, entonces les aconsejo que siempre lo hagan, ¿sí? Porque es algo que ni yo ni nadie te va a poder enseñar. Solamente ustedes haciendo esto van a poder aprender a manejar todo esto, a manejar la resistencia y volverse más hábiles, más hábiles. En fin, veamos otra. Veamos otra pregunta. Por lo menos 136. Aquí bastante gente se equivocó entre la A y la B. Ok, veamos esta. La 136. A ver, a ver de qué trata. Mm, Vale. Dice, varios países de América Latina han creado una nueva organización regional para tratar asuntos de integración económica, cooperación y seguridad. Ok, vale, esto es un poco más reciente. Esto tiene que ver como con los tratados de libre comercio. En los tratados de libre comercio, básicamente nos ponemos de acuerdo los países para poder comercializar y así poder importar y exportar más fácilmente. Entonces, sí, ese es un ejemplo de integración económica y cooperativa. Dice, han invitado a todos los países del centro de Centroamérica y Suramérica a unirse a esta iniciativa. Ingresar a esta nueva organización internacional supone adquirir varios compromisos. Claro. Por ejemplo, para ingresar a la OTAN es una alianza entre países, ¿sí? Con Estados Unidos. Pero hay ciertas condiciones, por ejemplo, que el 2% de su PIB sea invertido en el ejército, ¿sí? Entonces, el 2% del PIB, eso es bastante dinero. Pero sí, es una condición para ser miembro de la OTAN, para ser miembro de esa alianza. Entonces, sí, tiene sus beneficios, pero también tiene varios compromisos. Entonces, sí, eso siempre pasa con las alianzas entre países. Dice, dada la importancia de la decisión, el presidente de Colombia quiere, ok, veamos qué quiere el presidente de Colombia. Quiere preguntarle a la ciudadanía si está de acuerdo o no con ingresar en esta nueva organización. Ah, ok. Bien, bien. Mecanismo de participación ciudadana. Esta es una pregunta un tema que siempre va a salir. Demasiado importante. Entonces sí, aprovechemos esta pregunta para repasar eso. Dice, ¿qué mecanismo puede utilizar el presidente para hacer esta consulta? Ok, vale. Iniciativa popular, no. Vale, la iniciativa popular ni siquiera es un mecanismo así como que muy importante. La iniciativa popular es como para cosas muy, pero muy locales, ¿ok? Sí. Entonces, sí, es como que a alguien se le ocurre algo. La iniciativa popular es como que un grupo tiene una idea y pues quieren someterla a votación. Entonces, sí, eso sí lo avala, la Constitución sí lo avala, o sea, sí está permitida por la Constitución, pero pues no es para una gran escala, ¿ok? No es para una decisión tan importante como la que nos están colocando aquí, ¿sí? Entonces, vale. La constituyente, una constituyente es para cambiar la Constitución, ¿ok? Por eso es que se llama Asamblea Constituyente, como la que se hizo en el 91, ¿sí? Por eso es que se llama Constitución Política de 1991, porque hicieron una Asamblea Constituyente para cambiar la Constitución, ¿sí? Eso es la constituyente. Es para cambiar la Constitución y eso no, ¿verdad? No es lo que quieren aquí. Aquí no te están pidiendo cambiar la Constitución, simplemente es una decisión
que quieren tomar. ¿Ok? ¿Vale? Entonces, bueno. Y luego viene referendo y plebiscito. Esta sí es una de las, porque se parecen mucho, la gente se confunde demasiado, ¿vale? Entre referendo y el plebiscito, porque son demasiado parecidos, ¿sí? El debate de mi vida. Referendo o plebiscito, sí, son muy, pero muy, em, mm, muy, pero muy, muy parecidos. ¿Ok? ¿Será un referendo o un plebiscito? Sí. Entonces, bueno, la principal diferencia es esta. ¿Sí? La confusión está en que ambos son para leyes, ¿listos? Ambos sirven para preguntarle a la ciudadanía sobre leyes. ¿Sí? Por eso es que la gente se confunde tanto, porque ambos sirven para leyes. ¿Sí? Pero pues tienen una diferencia muy, pero muy marcada. ¿Sí? Y es que el referendo es para leyes, pero para leyes vigentes. ¿Ok? Es para leyes vigentes. O sea que si el presidente te va a preguntar por referendo, te va a preguntar por una ley que ya está tomada, ¿sí? Una ley que ya se tomó, ¿sí? Una ley que ya se aprobó, ¿ok? Una ley que ya se aprobó, ¿ok? Eso para ese referendo, para preguntarle a la ciudadanía si quiere que se cambie esa ley o quiere quitarla, ¿sí? O quiere quitarla así de plano. Mientras que el plebiscito es para leyes que no están vigentes, ¿vale? Que no se han hecho. Leyes que no están aprobadas aún, ¿sí? Aún. Esa es la principal diferencia. Entonces, si la decisión todavía no está tomada, ahí hacen un plebiscito, ¿sí? Porque todavía no está la ley hecha, todavía no está la ley aprobada, todavía no le han dado luz verde. Entonces le preguntan a la ciudadanía para que ellos tomen como la última palabra, ¿sí? Si se hace o no se hace. Mientras que el referendo es para cuando ya la ley está tomada, ¿ok? Es para cuando ya la ley está tomada y ambas las puede solicitar el presidente, ¿sí? El presidente puede solicitar ambas. Como la del proceso de paz, sí, ese es el mejor, eh, el mejor ejemplo. Con lo del el proceso de paz, todavía la ley no estaba tomada, ¿sí? Todavía la ley no estaba tomada y pues le preguntaron mm, a la ciudadanía, ¿ok? Sí, aprobación o denegación de los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano. Sí, de hecho en Colombia solamente han habido dos plebiscitos, ¿sí? El plebiscito para el gobierno de Rojas Pinilla, que fue un dictador, o sea, se subió al poder de forma no democrática. Entonces hicieron un plebiscito para determinar si seguían el poder, si lo querían que siguieran el poder o quitarlo del poder. Entonces, como la decisión no estaba tomada, hicieron el plebiscito, ¿sí? Y después con el proceso de paz, ¿sí? Entonces, bueno. Lo que sí es curioso, la forma en que me acuerdo de que referendo es pensar que hay una ley de referencia, sí me acuerdo. Ah, ok, sí, eso está bien, sí. Lo importante es eso, de que ya la ley está, ¿vale? O sea, ya la decisión está tomada. Esa es como la principal diferencia, ¿sí? O sea, ya la ley, ya la decisión se tomó. Lo que quieren es como corroborar con la gente, ¿vale? Como corroborar con la gente, ¿sí? Entonces ahí se hace referendo.
¿vale? Y por cierto, el referendo también se puede cambiar la constitución, ¿ok? Eso también te lo pueden preguntar, ¿sí? Si no te aparece la constituyente, si te preguntan algo como que, ¿con cuál de los siguientes mecanismos se puede reformar la constitución? Si no te aparece la constituyente, te debe aparecer que es el referendo, ¿sí? Ahí para que lo tengan en cuenta, ¿vale? Y bueno, lo que sí es interesante, ¿sí? Lo que sí es interesante es que, por ejemplo, a veces dicen que son de obligatorio cumplimiento, ¿sí? De hecho, eso sí es algo que voy a buscar, ¿sí? El plebiscito yo creo que no es de obligatorio cumplimiento porque ya sabemos que en Colombia no se cumplió, ¿sí? Plebiscito es obligatorio cumplimiento. Eso sí lo voy a buscar. Sí, como dato adicional. A ver, ¿qué pasa si no estoy en Chile? A votar obligatorio, revisen la información. Mm, vale, obligatorio cumplimiento. Sí. La decisión del pueblo será obligatoria siempre que haya participación de las votaciones más el 50% del censo electoral vigente. Ok, vale, será obligatoria siempre que haya participado en las votaciones más del 50% de las personas de Colombia. Ok, que eso es lo que no suele pasar. Sí, ok. Se entenderá la ciudad aprueba este plebiscito en caso de votación se obtenga una cantidad de votos mayor del 13% del censo electoral. Ok. O sea, si el 13% del censo electoral vota que sí, quiere decir quiere decir que la ciudadanía lo aprueba. Pero si el más del 50% no participó, pues no es obligatorio. O sea, que el Estado decide si lo implementa o no. Ok, eso es como que un dato adicional. Eso es algo que yo no sabía. ¿Sí? Entonces, bueno, hay algo adicional. Y ya busquemos el referendo. El referendo. El referendo sí, yo creo que sí es de obligatorio cumplimiento. A ver, ¿cuál refieren los derechos conocidos? Ah, ¿cuándo es válido el referendo? La aprobación de las reformas requiere voto afirmativo de más de la mitad de los sufragantes y que el número de estos exceda la cuarta parte total de los ciudadanos del centro electoral. Ok, vale. Fíjense que también hay como que una cantidad de personas que debe votar para que sea válido, ¿sí? Yo creo que ese es un gran problema en Colombia, porque por ejemplo, cuando votaron si bajarle o no el sueldo a los congresistas, la mayoría votó que sí, que se lo bajaran, ¿sí? O sea, prácticamente ganó el sí, que sí se le bajara el sueldo, pero como no se llegó a la cantidad de participación, como hubo mucha gente que no salió a votar, no lo hicieron, no lo valieron. Entonces eso es algo como uno de los gran problemas de la democracia, ¿verdad? Hicieron lo que quisieron, sí, exactamente. Y obviamente ellos querían era seguir teniendo su sueldo. De hecho, lo único que han hecho es subírselo, ¿sí? Lo único que han hecho en estos tiempos es subirlo. Pero bueno. Y la única vez que han pedido como que, sí, lo curioso es que solamente lo han hecho una vez y más nunca lo han vuelto a hacer, de que preguntarle a la gente si se les baja o no el sueldo. Y bueno, eh, eso es como que algo interesante. Una crítica, ¿vale? De que para qué aplican estos mecanismos de participación si al final no lo van a hacer efectivo, ¿verdad? Lo mismo pasó en el proceso de paz. La gente ganó el no, pero pues al final terminaron haciendo lo que quisieron.
Por eso es que me puse a votar, por eso que me puse a buscar si era obligatorio el cumplimiento. Y fíjense que pues sí. En Colombia mandan a la gente que participa, pero al final hacen lo que quieran. Eso es algo, pues, ya no es la primera vez que pasa. Con un mes de trabajo de esos tipos me pago un semestre en los Andes y me sobra. Pues sí, sí, pues claro, es mucho, mucho dinero. Y bueno, chicos, nada. Ya para terminar, ya que Han Ji-sun dice con un mes de trabajo pagan los Andes, vamos a ver cuánto, a ver, salario actual de los congresistas. Porque supo que que se subieron el salario, pero no sé cuánto. Estás en Colombia. No sé cuánto se subieron. A ver. ¿Cuánto gana el ministro alcalde? Fíjense, volvió a subir el salario. Actualmente los legisladores reciben 35 millones cada mes. Joder, el semestre en los Andes está en 22 millones. Fíjate, 35. Ya ganaban 35. Pero con el ajuste, pero el ajuste será de 2 millones. O sea, ahora ganan 35, más de casi 38. O sea, casi 40 ya, que casi 38, ya casi 40. Casi 40. Bueno, a sentarse a jugar Free Fire. Pero bueno, ya saben, si quieren ganar mucho dinero, esta es una buena carrera, sí, es una muy buena carrera. Obviamente, depende mucho de la palanca, depende mucho de la gente que tú conozcas, pero pues, sí, qué injusticia. Pues hay gente que se lo conoce, hay gente que lo merece, ¿sí? Pero por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado de este personaje. ¿Han escuchado de Miguel Polo Polo? Mm, ¿Quiénes han escuchado de él? Han Ji-sun sí. Han Ji-sun sí, o sea, sí. Yo nunca digo que man, sí, fíjense, sí lo conocen. Entonces, fíjate, este es un personaje nefasto, representa lo peor que hay en Colombia y pues sí, allá está en la Cámara de Representantes ganándose ese montón de dinero, ¿sí? Porque el Congreso se conforma de los concejales, del Consejo y de la Cámara de Representantes, o sea que este man, que representando las comunidades afroamericanas, pues sí, se está ganando un montón de millones. Hay gente que se lo merece, pero 40 millones. Sí. De pronto o sea, de pronto si hicieran bien su trabajo, ¿verdad? De pronto si hicieran leyes que realmente mejoraran la calidad del país, mm, pero pues como que no, ¿verdad? Hay muy pocos son los que realmente hacen su trabajo bien. Bueno, no muy pocos, la verdad no sé la cifra, pero sí sé que hay gente que no, que está ahí calentando el puesto. Que está ahí es porque conoce a gente de plata, entonces es un problema muy grande. Que me den plata, dice. Me da rabia, sí. Sí, es un man increíble. En fin, entonces nada. eh, para terminar, les quería hablar de algo, ¿ok? Algo muy importante que se los tengo que explicar hoy, que no se los alcancé a explicar en la clase anterior. Es algo pero muy importante. A ver, era la 36, creo. Sí. Fíjate. La pregunta 27 que tiene que ver con el texto que estábamos leyendo ayer.
Al final del texto, el autor emplea la expresión así que para expresar la premisa central, indicar la conclusión, aclarar el argumento de Pascal, formular argumento. Sí, esto es muy, pero muy importante porque creo que solamente, bueno, fue a pelear. Sí, esto es muy importante porque es fácil confundirse entre la premisa central del argumento y la conclusión, ¿ok? Es el texto de ayer, ¿sí? Del man que decía que si eres inteligente deberías creer en Dios porque es el único camino en el que no pierdes. Sí, el man decía de que si no crees en Dios y al final resulta que sí existe, pues pues vas a pasar muy mal, ¿sí? Porque te vas para el infierno porque al final Dios sí existía. Eso es lo que decía el man. Entonces, la expresión así que, aquí está, fíjense. Así que cualquier persona inteligente debería creer en la existencia de Dios. ¿Eso a ustedes qué les parece? ¿La premisa central del argumento o la conclusión central del argumento? Hmm, La conclusión, hacer la novena el otro año. En conclusión, hacer novena el otro año. Sí, porque sí. Porque si resulta que Dios existe, se va a poner muy bravo, muy molesto porque no le rezaste las diciembre. Es la conclusión. Con mi ignorancia es la conclusión. Pues claro, pues sí, porque la, prem- la premisa central es lo que yo siempre les pregunto, es el sentido global, ¿ok? Premisa central quiere decir idea principal, ¿listo? Una premisa es una idea, ¿ok? Entonces, la premisa central es lo que nosotros siempre hacemos, el sentido global, ¿sí? Entonces, decir que cualquier persona inteligente debería creer en la existencia de Dios, ese no es el sentido global, ¿verdad? Le hace falta otras ideas. Sí, la idea principal es que si decides no creer en Dios y al final sí existe, vas a tener problemas, ¿sí? Esa es la idea central. Ya luego se saca esa conclusión. Ya luego se saca esa conclusión a raíz de ese sentido global, ¿sí? Pero ese texto dice una cosa que, what the Sí, como cuáles. ¿Qué opinas tú de este texto, Han Jisoo? Sí, hoy nos podemos desviar un poquito. Es horrible. Pues sí, pues porque es este argumento que siempre nos han dicho las religiones, estas que son muy radicales, de que tienes que creer en Dios porque si no, te vas para el infierno. Entonces, como que intentan hacernos creer a punta del terror, ¿sí? Del temor, diciéndote que no, el infierno es real. Si no vas a misa los domingos, allá te esperan. ¿Verdad? Tiene que ver con eso, ¿verdad? Uno no debería creer en algo por miedo. Uy, sí, sí, eso me parece totalmente cierto. Sí. Entonces, claro, fíjense, este texto es interesante porque así es como intentan darte un argumento racional, como que un argumento bien estructurado de por qué deberías creer, ¿sí? Pero pues al final estos argumentos son muy, pero muy fácilmente mm, anulados o muy fácilmente, eh, sí, como que desvirtuados o invalidados, ¿sí? Se pueden, se puede ver que carecen de mucha validez. Dice, y además la parte que dice que solo gastarás un tiempito en la iglesia, pero nada de lo que te puedas arrepentir me parece apático porque no tiene en cuenta que la gente que se cohíbe por creer en la iglesia. Sí, sí, tampoco tienen en cuenta de que no, de pronto habrás gastado un poquito de dinero en limosna.
Eso sí no lo dicen, ¿verdad? Sí, porque no es solamente tiempo, ¿verdad? También es un montón de cosas que dejas de hacer por ese miedo. ¿Sí? Imagínate ser homosexual y ser religioso. Tú vas a morir siendo infeliz. Claro, porque vas a estar toda tu vida pensando de que, pues, bueno, me toca creer, me toca. No es que yo quiera, es que me toca. Porque si no, pues, si Dios resulta que es real, pues me va a castigar en la otra vida por ser homosexual. Entonces, sí, fíjate, no es solamente perder un tiempito en la iglesia, ¿verdad? No es solamente eso. Pero ojo que si existe, no existe. Que si él no existe, pues no tienes consecuencias, solo gastarás un tiempo en la iglesia. Sí, como que diciéndote que, como que es poca cosa, ¿vale? Es poca cosa lo que vas a perder si resulta que no existe, pero sí, mucha gente sí pierde muchas cosas por querer encajar en la sociedad religiosa. ¿Sí? Y las cosas que la gente puso, las peticiones, sí, la esperanza, claro, sí, sí, son muchas cosas, ¿vale? Y por ejemplo, yo durante luego de pensar varias cosas sobre esto, yo me he dado cuenta de que realmente no importa en lo que creas, sino qué haces con lo que crees, ¿sí? Hoy en día muchas investigaciones científicas que se retrasan porque le tienen miedo al diablo. Sí, sí, es increíble. De hecho, el Vaticano tiene su laboratorio, ¿sí? No sabían. Un laboratorio científico del laboratorio del Vaticano, ¿sí? Eh, del Vaticano. Si tienen observatorios, tienen laboratorios de última tecnología, ¿sí? Porque claro, ya ellos saben que que ya no pueden como negar o afirmar la existencia de Dios con meros argumentos así chafos. La gente no, a veces no apoya en la medicina porque confían en que Dios los va a salvar cuando tú y yo sabemos que si no es nada por la salud te vas a morir. Sí, sí, mucha gente, pues, no es solamente tiempo lo que se pierde, sí, eso es lo que quiere decir Han Jisung. No es solamente tiempo lo que se pierde, sí. Es claro, muy interesante. De hecho, se han cometido atrocidades en nombre de eso, de la existencia de Dios, entonces, no es solamente tiempo lo que se pierde. Ahí sí estoy un poco de acuerdo con Han Jisung. Sí, el montón de atrocidades que se hacen por las interpretaciones de la Biblia es increíble. Pero bueno, genial. ¿Cuántas personas no han muerto por eso? Pues de hecho, Isabela, te cuento, cuando llegaron los españoles, uno de sus grandes objetivos era convertir a la gente, ¿verdad? Cuando llegaron los españoles a América, uno de sus objetivos era transconvertir a la religión cristiana al montón de indígenas, ¿sí? Entonces, fíjate lo que decían. Decían algo como que en la Biblia dice que Dios creó al hombre de su soplo, ¿sí? Del viento que él mismo le dio, ¿sí? Que el hombre lo hizo de barro, lo sopló y de ahí nació el hombre, de ahí se creó el hombre. Entonces, fíjate lo que decían, la interpretación que le dieron. Si el hombre está hecho del aire de Dios, quiere decir que flota, porque el aire es menos denso que el agua, ¿verdad? El aire es mucho menos denso. Entonces, si nosotros arrojamos a los indígenas, deberían flotar si son hijos de Dios. Sí, es lo que decían.
¿sí? Entonces lo que hacían era que lanzaban a los indígenas al mar, desde acantilados los lanzaban para ver si flotaban, ¿sí? Si flotaban, quiere decir que son hijos de Dios. Si no flotan, quiere decir que son hijos del diablo o algo así. Y ellos ni flotaban, sí, claro. ¿Sí? Y no solamente los lanzaban con cadenas, con piedras atadas a los pies, como que, bueno, tú verás, si flotas, eres hijo de Dios. Te vamos a poner cadenas como para estar seguros. Es una cosa increíble. ¿Sí? Fíjate, sí, mucha gente ha muerto por las interpretaciones que le da. ¿Sí? Demasiada gente, entonces, sí. Entonces, claro, uno dice, bueno, ¿por qué no te lanzas tú? ¿Por qué no te lanzas tú para ver si eres hijo de Dios? Entonces, bueno. Y además, imagínate que nos moviera el miedo. Entonces, esa teoría deberíamos creer también en Alá, porque si existe, nosotros estamos jodidos. También en Thor, porque si él existe. Sí, sí, excelente. Excelente, Hutchinson. Ese es un gran argumento, ¿sí? Que tiene que ver con lo que dice Isabela, de que ya no sé ni en qué creer. Claro, porque entonces, ¿cómo no crees en Thor? Porque si existe, pues nada, nos va a aplastar con su martillo cuando llegue el momento. Entonces, sí, yo para evitarme ese problema, yo simplemente lo que hago es que le presto atención es a lo que tú haces con lo que crees, ¿sí? Esa es la forma en que yo me cuido de ese debate, ¿sí? Porque si me pusiera a pensar en la existencia o no de Dios, me volvería loco, ¿sí? Creo que cualquiera se volvería loco pensando si existe o no. Entonces, sí, por eso es que eso es algo muy personal, ¿ok? No le estoy diciendo que sea lo correcto. Yo simplemente lo que hago es, si eres buena persona, genial, sí, genial. Sí, yo creo que aquí todos preferiríamos mil veces a un man satánico de esos bien radicales que construye escuelas a un, a un sacerdote que sea pedófilo. Yo creo que en eso todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Y sí, tiene que ver con eso, ¿vale? Ya hoy en día ya lo que tú crees, creo que ya no tiene tanta relevancia. Lo que importa es lo que haces con lo que tú crees. Dice, también hay gente que se siente culpable por hacer relaciones sexuales antes del matrimonio y hay registros de que mujeres mayormente en lugares donde son extremistas, los padres las matan porque son impuras o ellas mismas se suicidan. Sí, lo que está pasando con Irán, de que si no te colocan el yihad correctamente, pues hay una policía de la moral, imagínate. Muy, pero muy feo. Y sí, totalmente. Ese sentimiento de culpa me parece lo peor de las religiones. En general, ¿ok? De las religiones en general, ¿sí? Por acá existen cosas así, sí, sí, totalmente. Ah, en fin, muy interesante, ¿verdad? A mí se me sale la piedra, sí, a cualquiera, sí, a cualquiera, sí. Por eso es que es muy importante como dejar de tener, ese es un ejemplo, lo que nos está diciendo Han Ji-sung, es un claro ejemplo de pensamiento rizomático, no arbóreo, ¿sí? El argumento de que si eres inteligente, deberías creer en Dios, ese es un ejemplo de pensamiento arbóreo, ¿sí? Pensamiento lineal, pero no. Fíjate que hay muchas cosas, hay muchas variantes, hay muchas conexiones que son igual de válidas, ¿sí? Hay muchos tonos grises que son igual de válidos, ¿sí? Y deberían ser tomados en cuenta. Pues entonces lo que dice este tipo, solo gastará tiempo en la iglesia, pues no es del todo cierto, no para nada, para nada, no es para nada cierto. ¿Sí? Es simplemente uno de los tantos argumentos ah, pseudo intelectuales, así es como yo los llamo, ¿sí? Argumentos pseudo intelectuales. O sea, que parece que son inteligentes, pero en realidad tienen un montón de incongruencias, ¿sí? Así es como yo les llamo.
Argumentos incongruentemente pseudointelectuales. Entonces, bueno, por eso es que es muy importante aprender a hacer esto. Aprender a pensar de forma rizomática, ¿sí? Para que pueda ser capaz de criticar y tener sentido crítico, sí, mejorar el sentido crítico y la creatividad. ¿Sí? Me faltó decirles eso. Cuando tú eres capaz de hallar conexiones, también mejoras tu sentido crítico. ¿Sí? Yo sabía que tenía que pelear por este texto. Pues sí, pues eso lo estamos haciendo por esta clase, ¿vale? Porque ya estamos terminando el mes, pero en el IFES no hagan esto, ¿vale? En el IFES jamás hagan esto, ¿sí? Para aprender a debatir, sí, exactamente. Pero en el IFES jamás lo hagan, ¿ok? Al IFES realmente no le interesa lo que tú pienses, ¿sí? Pero a mí sí me gusta, ¿vale? Personalmente a mí sí me encanta debatir, criticar, cuestionar, hacer estos ejercicios rizomáticos, pero para el IFES lamentablemente no sirve, ¿sí? Lamentablemente para el IFES no. Pero sí, por hoy sí es como ejercicio creativo, como ejercicio rizomático, pues está bastante bien lo que pelear un poquito como Isabela y Han Jisung. Muy bien, en fin, buen trabajo, buen trabajo. Entonces ya saben, estos simulacros son exageradamente complicados, pero vale la pena hacerlos, ¿ok? Vale la pena hacerlos. Entonces el mes siguiente no le tengan miedo, ténganle respeto, pero no le tengan miedo a los simulacros estos largos, ¿sí? Respeto, pero no miedo. Y verán que van a mejorar demasiado. Miedo. Ok. Pero yo amo debatir este tipo de cosas. Sí, sí, la verdad es que a mí me encanta también. Sí, de hecho, yo enseño ITFES, me he vuelto un experto en el ITFES, pero para mí el ITFES es el peor examen que hay. Pero bueno, es lo que hay. Sí, es lo que hay.